Basados en el análisis que le vamos a hacer a Segunda de Corintios, vamos a entender por qué el Espíritu Santo impulsa a Pablo a escribirle a esta iglesia, cuál era la razón y qué es lo que realmente el Espíritu Santo a través de Pablo quería transmitir a la iglesia hoy a nosotros como iglesia. Así que iniciamos, pongamos atención y aprendamos juntos en Segunda de Corintios. Viendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. En el verso 7 de la lectura bíblica, el título de la lectura que leímos es Viviendo por la fe, como quien dice, viviendo, transitando en esta vida basados en lo que creemos, en lo que hemos comprendido, basados en lo que Dios ha enseñado a través de su palabra, de las podríamos decir de las situaciones que hemos vivido con Dios y cómo su mano poderosa se ha manifestado a nuestro favor, pero eso nos ha dado a nosotros un resultado de fe, un resultado de creerle a Dios, y por ello nosotros vivimos. Así que Pablo empieza y dice, para que tengamos un tesoro en vasos de barro. Como que dice, el tesoro es el Espíritu Santo, es Dios, es su poder puesto sobre vasos de barro que somos nosotros. Un vaso frágil, un vaso de cierta manera, podríamos decir, no tan visto también con excelencia como un vaso de oro, un vaso de bronce, un vaso de otro metal, pero el vaso de barro podríamos decir como que el vaso más sencillo. Pablo lo manifiesta de esta manera para que nosotros entendamos que realmente si en algo nos debemos de gozar o vanagloriar o sentirnos bien, es que de cierta manera no es porque nosotros seamos un super vaso o una super persona para obtener este tesoro que es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y sigue diciendo, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, como quien dice, si de cierta manera, digámoslo así, yo en una discusión no me enojo. Si en una discusión, que es la que la mayoría de nosotros nos enojamos, no pierdo el control. Si en una discusión tal vez pude haber decidido un montón de barbaridades, pude haber ofendido a la persona, pero en esa discusión yo de cierta manera me guardé ciertas palabras, de cierta manera la otra persona ganó porque pareciera que me trató peor, me trató mal, y posiblemente esa persona se sienta excelente, se sienta bien por lo que hizo, porque eso es lo que nos hace sentir el pecado, de que nosotros tenemos la razón, que nosotros hablamos, aunque sean cosas incoherentes, pero como hablamos, las personas nos tienen temor, demostramos nuestro gobierno, eso es una persona sin Dios. Pero la persona con Dios dice, gracias Señor, no hablé lo que era, gracias Señor. Entonces, para que esa excelencia sea notada y lógicamente, primero en nosotros mismos la veamos en nosotros, dice que esa excelencia no es porque yo
pueda educar mi carácter, pueda dominar mi carne, pueda hacer cosas que de cierta manera humanamente las quise hacer. Entonces, si yo las hago humanamente y las alcanzo, lógicamente la excelencia es mía. Pero Pablo está diciendo, si hay una excelencia en ti, si hay una manifestación de Dios en ti, si has logrado algo que no has logrado, que tú como persona no has logrado, pero ahora lo ves en ti, esa excelencia no es tuya, esa excelencia es de Dios. En el verso 8, Pablo nos habla algo que lógicamente a través de la fe, de la excelencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, vamos a lograr notar en nosotros. ¿Por qué? Porque dice que vamos a estar atribulados en todo, mas no angustiados. Como que dice, situaciones adversas por deudas, por falta de dinero, por trabajo, por cumplir otras cosas. Vamos a estar atribulados, pero no angustiados. Dice, en apuros, mas no desesperados. Como que dice, no como aquellos que sienten que ya la tierra se les va a mover y que se va a abrir y que se los va a tragar. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, oigan bien, derribados, mas no destruidos. Posiblemente la situación adversa, enfermedad o cualquier situación que estemos enfrentando, pareciera que no tiene solución, pero la excelencia, el poder de Dios nos va a hacer sentir otra cosa. Por ejemplo, conocí a una hermana que la desahuciaron los médicos porque ella desarrolló cáncer en los pulmones. Lógicamente el cáncer consumió sus pulmones y pareciera como que el cáncer solo los consumió los pulmones, y lógicamente como iba a avanzar, a ella le diagnosticaron 2 meses de vida. Eso fue el diagnóstico médico, lógicamente con estudios y todo, y tenían razón, así era. Pero ella dentro de su corazón decidió buscar a Dios más de lo que lo hacía, y dice que Dios le puso en su corazón que ella iba a vivir más. Bueno, a la larga más o menos me acuerdo que vivió de 8 a 9 años. Imagínense, 2 meses que el hombre diagnosticó. Dios lo volvió entre 8 y 9 años, más o menos es lo que me acuerdo. Lo que estoy tratando de decir que ella es cierto, pareciera desamparada, pareciera angustiada, pareciera derribada, pero lo que la humanidad o el médico humanamente logró diagnosticar y estaba exacto, eso fue, pero algo que ella tenía en conciencia era que la última palabra la tenía Dios. En otras palabras, nosotros tal vez no estamos en esa situación agónica porque es una situación bastante difícil, pero también estamos en una situación donde a veces falta algo, no tenemos algo, no podemos dar todo, siempre hay angustias, siempre hay cosas que no tenemos. Eso es normal entre los cristianos evangélicos. No nos asombremos, porque algunos sentimos pena. ¿Qué va a decir la gente que yo no tengo dinero para mi almuerzo? ¿Qué va a decir? Yo lo digo porque yo he estado en varios lugares, y me acuerdo en varias ocasiones compañeros me decían, mira, hoy solo un aguacate, pero con aquella pena. ¿Pero qué tiene? ¿Me decís porque tenés pena o algo? Pues yo te cuento, yo un risito no voy a comer. Entonces eso no es cosa de otro mundo, es normal. Cuando nosotros tenemos la excelencia, el poder de Dios nos permite ver las situaciones normales. Pero cuando nosotros no tenemos, estamos en apuro, estamos destruidos, algunos hasta desean morirse y tirarse de un puente. ¿Por qué? Porque no tienen la excelencia del poder de Dios, y esto realmente lo alcanzamos cuando el Espíritu Santo nos da el poder de desarrollar fe. Por eso es que Pablo dice viviendo por fe, viviendo por lo que creemos, viviendo por lo que el mismo Espíritu nos permite creer y por lo mismo Espíritu nos da a conocer. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Así que ser cristiano no significa que no tengas tribulaciones, ser cristiano no significa que estés abatido, ser cristiano no significa puedes tener toda esta situación, solo que la enfrentes de otra manera, porque Dios está contigo y créeme, siempre vas a ver, tal vez no una solución total, pero siempre va a estar la ayuda de Dios en tu vida. En el verso 10, Pablo dice, para llevar en nuestros cuerpos la muerte de Cristo, pero también la vida de Cristo, manifestada en nuestros cuerpos. Como quien dice, las situaciones adversas que nosotros enfrentemos, cual sea, de cierta manera, Pablo dice, es como llevar la muerte de Cristo. Pero llevar la vida de Cristo, como quien dice, sentirnos de cierta manera atribulados, pero no desamparados. Como dice,
Alguien diría, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden estar en una tribulación, en una situación adversa, pero no desamparados? ¿Cómo pueden? Eso solo se alcanza a través de vivir por fe, a través de lo que yo creo que Dios va a hacer algo, que algo va a manifestar, o que Él va a permitir, o que algo va a suceder para que Dios se... Eso me da a mí la fórmula que debo ver las situaciones, porque llevo la muerte de Cristo, pero también llevo la vida de Cristo. Como que dice, no solo en mi cuerpo se manifiesta la muerte, sino también ¿Por qué? ¿Por qué se manifiesta la muerte? Porque de cierta manera estoy muriendo humanamente, hablando en cuanto a mis formas de expresar las tribulaciones o las situaciones adversas. Pero estoy viviendo la vida de Cristo porque la estoy enfrentando a la manera que Cristo enfrentaría las situaciones adversas que nosotros enfrentamos. Por eso es vivir por fe, como que es vivir por lo que creo, vivir por lo que me enseña la palabra y vivir creyendo la palabra para poder soportar las situaciones adversas que vivimos. Créanme, yo vi a esa hermana que les digo, la visitábamos cada 8 días, pero vi cómo realmente ella buscaba a Dios y de cierta manera habían tiempos, en situaciones muy difíciles que le costaba respirar. Ella vivió todos esos tiempos por oxígeno, pero aún así Dios le estuvo supliendo a través de su tiendita el beneficio de poder comprar su oxígeno. Así fue Dios con ella, de esa manera, y de igual manera con nosotros. Tenemos que aprender a entender esta parte de la Biblia y poder superar las situaciones adversas. En el verso 11, Pablo se centra en cómo él, como apóstol, está viviendo la muerte de Jesús en él. Digamos, él se centra que él, a través de viajar, a través de anunciar el evangelio, a través de desafiar ciertas cosas que él tenía que desafiar, como la oposición a que no se anunciara el evangelio, desafiar a enfrentar a ciertas personas que decían que Pablo no era un apóstol de Cristo, enfrentar eso le daba a él como la experiencia de vivir la muerte de Cristo en su cuerpo. Digamos, sentirse él de cierta manera acechado, perseguido, de cierta manera por llevar el evangelio. Entonces, pero también dice, más en vosotros, digamos, en la iglesia, hoy en nosotros, la vida de Cristo se manifiesta. Porque como que dice, hay una razón por qué yo sufro. En otras palabras, hay una razón por qué yo padezco. Hay una razón que pareciera que yo, de cierta manera, estoy viendo en mi vida, pero es la muerte de Cristo la que se está manifestando, para que entonces, cuando la muerte de Cristo se está manifestando en mí, porque sigo predicando el evangelio, en ustedes está manifestando la vida, porque ustedes están viviendo o recibiendo la vida que es Cristo, que es el impulso y la razón para poder sobrevivir y llevar así el evangelio. Verso 12 nos vuelve a confirmar lo mismo Pablo. De manera que la muerte actúa en ellos y en nosotros la vida. Como quien dice, al exponerse él a ser portador del evangelio, entiende él que de cierta manera se pone como que en el centro, en el objeto o en la mira de aquellos que querían oponerse al anuncio del evangelio. Por ello es que habla él y dice, la muerte se manifiesta en nosotros, pero la vida se manifiesta en vosotros, que es el anunciar el evangelio. Recordemos que también el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida de los hombres, como dice, yo soy la razón de inspiración que el hombre viva. Y créanme, hoy en día bendigo a Dios por esa experiencia, porque situaciones adversas yo creo que todos vivimos, pero hay una razón que yo casi siempre siento en mi corazón, a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones que realmente se enfrentan, es la razón de vivir, la razón de seguir, la razón de ser inspirado, la razón de poder anunciar eso que es mi razón de vivir, Cristo Jesús. En el verso 13, Pablo nos aclara sobre el espíritu de la fe, como dice, el poder o en sí la manifestación del Espíritu Santo a través de nosotros en la fe, pero lo basa en ciertas cosas que dice, porque conforme está escrito, por lo cual nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En otras palabras, que el espíritu de fe nos lleva a
que nosotros creamos e intentamos, de cierta manera, nos convence a través de su Espíritu Santo, y eso es fe, el convencimiento y todo lo que Dios de cierta manera permite en nosotros para vivir esta vida, que de cierta manera hay cierta acechanza. En cuanto a la acechanza del enemigo, tenemos que entender que de cierta manera nosotros también vivimos en la vida de Cristo. Tenemos esa fe y esa seguridad de vivir por fe, como quien dice, vivir inspirados por la razón de lo que creemos. Vivir inspirados, la motivación e inspiración de creer en Dios por lo que Él ha puesto en nosotros. Siendo nosotros vasos de barro, ha puesto su Espíritu Santo, que es la capacidad de creer y de seguir creyendo en Él hasta que Él venga o pasemos a la muerte física, que de igual manera nos lleva con Él. Verso 15. Pablo da a manifestar y se centra que él cree que el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo también lo resucitará a Él, nos resucitará a nosotros, hablando de la muerte física. Como que dice, cuando nosotros pensamos en la muerte, cuando nosotros entendemos que Cristo murió, de igual manera resucitó, este poder que le dio la capacidad a Cristo para aceptar la muerte física y recibir la resurrección, también lo hará en nosotros. De manera que si nosotros vivimos por fe, también nos va a dar la capacidad de que un día vamos a morir físicamente, pero también en esa muerte física tendremos la capacidad de entender que tendremos la resurrección después de la muerte física. Como quien dice, en otras palabras, entendamos, Dios tiene el control de nuestra vida en esta tierra. Dios tiene el control de nuestra muerte en esta tierra. Pero no solo ahí, también tiene el control de nuestra vida después de esta muerte física. Entonces, esa es la excelencia que nosotros podemos percibir. De cierta manera, veámoslo de esta manera, ni la muerte nos puede asustar. Digamos, si alguien de cierta manera nos quiere matar, ni eso va a conseguir. ¿Por qué? Porque hay un poder que nos da la confianza y la certeza de que es cierto, nos pueden quitar la vida física, pero no más puede pasar más de eso, porque en la resurrección vamos con Cristo. Como quien dice, de cierta manera no nos perdemos, estamos con Cristo acá, y si morimos físicamente, de igual manera iremos con Cristo. En el verso 15 Pablo habla de que de cierta manera él lleva este sufrimiento. Eso significa que él padecía algo, tenía un sufrimiento, lógicamente por lo que él estaba viviendo, es probable una situación adversa, pero dice, pero esto él lo hace para que abunde, ¿sí?, la gracia en nosotros. En otras palabras, abunde el Espíritu Santo en nosotros. Él está consciente, el Espíritu Santo lo ha llevado a llevar una conciencia de que hay una razón de sufrimiento, pero es para que el mismo Espíritu abunde en las iglesias, en las personas que escuchaban a Pablo. En otras palabras, dice Pablo, para que la acción sobreabunde la gloria de Dios. En otras palabras, para que la acción de gracias, digamos, que nosotros digamos, gracias Señor, bendito sea Señor. Esa acción de gracias que nosotros agradecemos a Dios, primero, tenemos que entender que es una razón que Pablo entendía. Por ello es que lo hacía, porque él sabía que haciendo esto, el Espíritu Santo se glorificaba, no solo en él, sino que en las personas que lo oían. El Espíritu Santo hacía activar a las personas en acciones de gracia, al saber que Pablo, de cierta manera, era portador del Evangelio de Jesucristo, y eso nos hace hoy en día a nosotros a entender la palabra de Dios, y de cierta manera motivados a vivir por fe, sabiendo que tenemos situaciones adversas siendo cristianos, pero de igual manera no vamos a estar desamparados siempre, y sabiendo que si tenemos una acechanza de muerte, hay razón. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la muerte de Cristo. Y si tenemos una reacción de vida, de inspiración, ¿hay por qué? Porque estamos viviendo la vida de Cristo, y que de cierta manera, a través de estas situaciones adversas que vivimos, también las acciones de gracia y la gracia, que es el Espíritu Santo, abunde en otras personas que escuchan esta razón por la cual nosotros también
anunciamos y vivimos el Evangelio. Eso es lo que entendemos en la lectura bíblica.